Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo juraba que estaba fuera del aire porque se me fue la luz a mí, pero ya estamos aquí conectados, así que Dios me lo cuide. Gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. Soy Adaitza Cortés y estamos en otra edición más de La Rebelión de las Canas con nuestros anfitriones, Johnny Rodríguez Ortiz, bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a la audiencia. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y está por aquí con nosotros José Ocasio, hola. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Y como siempre, mi saludo a mi querida hermosa nieta, Micaela, que está pendiente. Hoy me regañó porque no me senté temprano en la computadora. Tan bella, Dios la bendiga. Pendiente. Vamos con los titulares, Johnny. Sí, primero que todo, antes de entrar a los titulares, les recuerdo a la audiencia que el próximo miércoles vamos a mover nuestra manifestación a la fortaleza. Tenemos muchas preguntas que hacerle a la gobernadora. Esperamos se nos atienda y si no vamos a tener que hacérselas por el altoparlante, pero vamos para allá, porque el asunto del futuro de nuestras pensiones y de nuestro sistema de retiro para aquellos que están todavía pagando aportaciones no está atendido siquiera. Déjame ponerle esta promoción para recordarle por qué es que vamos para allá. Vamos a ver. ¿Ok? Es una promoción que nos prepararon los muchachos allá del webmaster de la asociación. Adelante, Johnny. Vamos a hablar largo y tendido sobre el acto de sabotaje cometido por New Fortress. Y eso lo vamos a explicar al detalle. Y por supuesto, no ha sido un asunto concluido la compra de generación adicional para esta época de demanda alta con relación a nuestro sistema de retiro. Ocasio, tú me estabas hablando de la situación ¿Estás ahí, Ocasio? Sí, estoy aquí. de la unidad número 2 de Aguirre. ¿Puedes explicarle para que el pueblo sepa lo que está sucediendo ahí? La salida de la unidad número 2 de Aguirre, cuando sale del generador que la conecta a la subestación, al switch yard, hubo una avería en uno de los interruptores. Eso, cada una de las fases tiene un interruptor que está. El sistema de enfriamiento es a base de aceite mineral. Y eso ocasionó un fuego y sacó esa parte de la subestación de servicio. Por lo tanto, la unidad está fuera. Estará fuera de servicio y alegan ellos de que por lo menos, muy probablemente, de una semana tardarían. Ellos hablaron eso del viernes, pues estaríamos hablando del próximo viernes que estaría en servicio. Ok, las unidades de Aguirre, para recordarle al pueblo, son cada una de 450 megavatios. Nada más y nada menos. Pues como le decíamos en los titulares, pasado mañana, miércoles 16, nuestra manifestación se va a instalar en la fortaleza por diversas razones. En primer lugar, no tenemos una respuesta de la gobernadora con relación a nuestra propuesta, la propuesta de la Junta de Síndicos para resolver permanentemente el futuro de nuestras pensiones y las pensiones de los compañeros movilizados que están pagando sus aportaciones. En segundo lugar, reiteramos, porque ya lo habíamos dicho, pero hay que recordárselo todas las veces que sea posible, que la incertidumbre de nuestras pensiones no queda resuelta con el anuncio que hizo el gobierno de que se aumentaría 1.88 centavos para el pago de nuestras pensiones, porque
eso es una solución temporera, debido a que la última palabra reside en la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal se encuentra inmersa en representación del gobierno de Puerto Rico, en este caso de la autoridad, en el plan de ajuste de la deuda precisamente de nuestra agencia. Y eso es un asunto que precisamente dentro de muy poco tiempo va a haber una pista que nosotros vamos a llamar a los compañeros para que estén presentes allí, pero son preparativos con relación a las vistas que van a empezar a celebrarse en octubre de este año 2025 y donde se espera que cada parte haga los planteamientos que entienda necesarios, convenientes para seguir presentándole su caso a la jueza Taylor Swain. Les recuerdo a la audiencia que la determinación de la jueza Taylor Swain no necesariamente tendría que ser final y firme, porque hay 3 foros apelativos a los que cualquiera de las partes que no quedara conforme o satisfecha podría acudir en primera instancia al Tribunal de Apelaciones en el primer circuito de Boston del Tribunal Federal y por último al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y esas gestiones podrían tomar años. Por eso es que le decimos que el asunto de la futuro de nuestro sistema de retiro no está resuelto. Y esta alternativa que está ofreciendo la Junta de Control Fiscal, cuando ya la gobernadora incluso reconoció que la Junta es la que tiene la última palabra, es una solución temporera. Yo no sé cuántos estaremos vivos cuando este asunto se lleve allá a una decisión firme y ya definitiva, pero esto no ha terminado, compañeros. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo supera esa expectativa, porque le hemos explicado hasta cansarlo que es una propuesta preparada por los actuarios del sistema con la información más reciente que va sola a cualquier lugar, a cualquier tribunal y prevalecería. Y no han demostrado que la hubiesen atendido siquiera. Y esa es la razón por la cual precisamente el miércoles pasado mañana vamos a hacer acto de presencia en la calle Fortaleza frente a la entrada de la residencia de la gobernadora para preguntar por este asunto, solicitar audiencia allí al momento y si no, pues transmitir esta información por los altoparlantes. Vamos a ofrecer también una conferencia de prensa sobre la postura de cada uno de los miembros representantes de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica para que la prensa tenga conocimiento de cuál es nuestra forma de pensar con relación a este asunto y además se hagan las preguntas que sean necesarias por parte de ellos, la prensa, para aclarar este asunto. Y es vital la presencia de todos ustedes, compañeros, los que puedan estar allí, porque se nos va la vida con este asunto. Y si bien es cierto que llevamos ya años en este tipo de gestión, también es cierto que es lo que le ha dado vida a esta lucha y no podemos darnos por vencidos ahora cuando este es un asunto que podría haberse resuelto en una tarde de discusiones y no necesariamente en un proceso de más años de litigaciones, como ha sucedido en el Tribunal Federal desde ya hace varios años, porque no es la primera vez que se presenta un plan de ajuste de la deuda y después se hace agua, las partes, unos apelan al otro, la jueza tiene que atender las peticiones de cada cual y mientras tanto, el problema de nuestras pensiones no se resuelve cuando es un problema que nosotros no causamos. Y lo hemos dicho consistentemente. El sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es ejemplo de sana administración y efectivo manejo de sus finanzas. Y al momento está descapitalizado desde abril de 2023
por causa de los gobiernos que se han turnado en el poder, que dejaron de cumplir su obligación actuarial desde 2014. Y allí no mencionamos un gobierno ni el otro porque fueron todos. Cada uno de los que llegó después de esa fecha siguió haciendo lo que estaba haciendo el anterior, que era no pagando. El resultado es el que tenemos. Diga lo que diga al pueblo, porque el pueblo no dice otra cosa que lo que los gobernantes le digan. La realidad es que nosotros no somos responsables de esta situación y no vamos a conformarnos con migajas. Queremos nuestro sistema de retiro intacto y podríamos llegar, mediante la intervención de nuestra Junta de Síndicos, a algún tipo de acuerdo que fuera razonable, pero bajo ninguna circunstancia consideraremos aceptar quedarnos sin pensión. Y por eso es que estamos manifestándonos. En otro tema, Ocasio, ¿quieres agregar algo? No, me parece que es sumamente importante que los compañeros estén pendientes a lo que se plantea en este programa, porque precisamente pudieran pensar de que la propuesta que trae el gobierno del aumento de la tarifa para resolver las pensiones, se resolvería definitivamente. Y sabemos que esa no es la realidad. Tú lo acabas de explicar muy bien y espero que los compañeros lo hayan entendido así. Así que los esperamos entonces el próximo miércoles frente a la Fortaleza. Fíjense que comenzamos en el próximo tema que le vamos a presentar, que New Fortress ha cometido un acto de sabotaje contra nuestras instalaciones al dejar de servirnos gas natural. El resultado ha sido que, por ejemplo, las unidades 5 y 6, que son unas unidades de ciclo combinado, algunas de las más modernas dentro de nuestro sistema de generación, el que es propiedad de la autoridad, están utilizando destilado liviano, que no es otra cosa que diésel, porque no hay gas. New Fortress trajo una barcaza y empezó a descargarla en el muelle de Puerto Nuevo cuando la Junta de Control Fiscal no le aceptó la semana pasada, y eso casi lo explicó al detalle, el contrato que le estaba recomendando las alianzas público-privadas. Y si mal no entendí, también el negociado de energía para un nuevo acuerdo de 15 años con un costo de 20.000 millones de dólares. Y la Junta de Control Fiscal utilizó un lenguaje que aquel que lo lee críticamente, lo que piensa es que le falta solamente el hecho de incluir la palabra corrupción en ese contrato. La Junta sencillamente desoyó, no quiso asumir la buena aprobar ese contrato, a pesar de que se lo entregaron con 24 horas de anticipación al vencimiento del contrato presente, y lo rechazó. Y lo que hicieron fue que entonces ofrecieron una prórroga en ese contrato que se vencía en esas 24 horas para empezar a hablar nuevamente de este nuevo contrato más leonino que precisamente los contratos de Luma y de Genera. La compañía New Fortress, que es la matriz, la dueña de Genera, estaba descargando un tanquero de gas natural, y al tener conocimiento de esa determinación que tomó la Junta, sencillamente terminó la transferencia sin haber descargado todo el combustible y se retiraron mar afuera. Y han dejado el sistema eléctrico en ascuas. Han dejado el sistema eléctrico, las turbinas de gas, las unidades 5 y 6 de la planta de San Juan, corriendo en gas, en diésel. Oye, Johnny, hay que recordar que ellos estaban prácticamente sin liquidez, estaban muertos, sin dinero. Y el gobierno de Puerto Rico le empezó a meter chavo a New Fortress y ahora están en esa actitud que si me deben dinero, yo me voy y me llevo el bate y la bola. La gente se tiene que acordar de eso. Sí, ya mismo entramos en ese tema, pero Y ese contrato no es el que dejó firmado también Pedro Pierluisi Urrutia. No, Es nuevo.
El contrato lo está recomendando esta administración. Ok, adelante. Porque él dejó uno firmado, me acuerdo. Empezó a Adelante. discutir durante la incumbencia de Pedro Pierluisi. Pero el resultado de esta movida nosotros lo vamos a sentir en el bolsillo en la próxima factura. Cuando haya que pagar por ese combustible caro que ahora se tomó, es que vamos a ver el cantazo que nos van a dar, porque hay, o sea, son unas, creo que 12 unidades que trabajaban con gas natural, que están fuera de servicio, porque solamente trabajaban con gas natural, y las otras dos, para completar aquellas 14 de los mal llamados pickers, las unidades de emergencia son las únicas dos que están trabajando. Pero las unidades 5 y 6, que es un complejo de ciclo combinado de 450 megavatios, están corriendo en diésel. Y eso fue causado por la movida de New Fortress. O sea, eso es peor que hacer una huelga, porque en la huelga, cuando nosotros salíamos, se quedaba el personal gerencial ocupando la mayor parte de los puestos de trabajo en la autoridad. Y ahora ellos lo que dijeron fue, pues entonces no nos van a aceptar el contrato. Pues miren, ustedes nos deben 9 millones de dólares de 2020, que están objetados desde 2020, según expresa Josué Colón, el director de las APP, más 3 millones de dólares en intereses. O sea que es un 33% adicional. Hasta que no me paguen ese dinero, yo no le voy a servir gas. Y yo escuchaba esta mañana al licenciado Rolando Emanuel Jiménez, experto en quiebras y muy bien empapado de estos asuntos, y lo que dijo fue que en una situación como esta, el ingeniero Josué Colón no debió ponerse a intercambiar comunicaciones y cartas con New Fortress, porque eso a ellos sencillamente no le hace ni cosquillas, que lo que debieron hacer él y la gobernadora fue llamar al FBI, porque lo que están haciendo es atentando contra la seguridad pública del pueblo de Puerto Rico Es un mediante acto terrorista. Es es un considerado un acto terrorista. acto de terrorismo. Y entonces aquí por cualquier otra cosa salen corriendo y a cualquiera le fabrican un caso y lo meten a la cárcel y cuánta cosa y le ponen unas fianzas que nadie puede pagar. Y yo pregunto, ¿es que le tienen miedo a New Fortress o qué es lo que está pasando si están respaldados por precisamente leyes del gobierno federal? Y vamos a seguir intercambiando cartitas y negociando y escuchando lo que ellos nos dicen y desoyendo las necesidades del pueblo, obligándonos con esa gente a aceptar condiciones bajo presión. Mire, si ellos se fueron, regresen primero y después que regresen, que entonces repongan el suministro de gas, vamos a empezar a hablar de ese nuevo contrato. Pero en estas condiciones, porque incluso eso es lo que nos dicen a nosotros, ustedes salieron a una manifestación, rompan la manifestación, vuelvan al trabajo, entonces empezamos a hablar. Y no estamos hablando de cosas distintas. Esto ciertamente es un abuso contra el pueblo. Y la gestión que pueda estar haciendo la gobernadora, el ingeniero Josué Colón, que la gobernadora en una conferencia de prensa hoy creo que dio 24 horas de plazo. Eso es un emplazamiento que el pueblo tiene que respaldar, porque se trata del bienestar y la seguridad, vida y salud, salud y vida del pueblo de Puerto Rico. Olvídense ustedes de partidos políticos, olvídense ustedes de cualquier otra gestión, pero hay que coger la calle con relación a este asunto, porque esto es un abuso. Y si bien es cierto que esto es la crónica de un problema ya anunciado, porque este es un asunto que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Ricardo Rosselló en 2018, que le entregaron el puerto de la bahía de Puerto Nuevo a New Fortress. Entonces ellos se posicionaron allí a esperar que surgieran las necesidades de gas, en la seguridad de que nadie más podía competir con ellos porque ninguno tenían un puerto. Pero como usted dijo, ante esa situación, el juego cambia. El gobierno de Puerto Rico te puede quitar el muelle, el gobierno de Puerto Rico te puede buscar otro contrato y decir, no, tú incumpliste. Pero entonces, si como dice, siguen en cartita esto y lo otro, le estás dando opciones para que ellos sigan apoderados allí. No, ya tú fallaste. Lo peor de todo es que New Fortress está agonizando económicamente. Exactamente. Y ese contrato era su tabla de salvación. Pues ahora es la oportunidad
de quitarle todos los parabienes de los que se apropiaron. Y nosotros en programas anteriores, muchos programas, estuvimos denunciando esta situación por años y no nos hicieron caso. Ahí está el resultado. Ocasio. Pero por eso alguien dijo en algún momento que aquellas lluvias trajeron estos lodos. Pues aquella lluvia fue lo que tú acabas de mencionar con relación al contrato que hizo Josellito con New Fortress que le dio, que le regaló el muelle de San Juan, el muelle de Puerto Nuevo. Y tienen que acordarse además que para esa transacción hubo un asunto que fue una denuncia pública de un exdirector ejecutivo de la autoridad que en aquel momento estaba asesorando a New Fortress y se comentaba que lo que hacía era dándole información privilegiada a New Fortress para que obtuviera el contrato, que efectivamente lo obtuvo. Pero como no termina ahí la historia y es bueno, pues como siempre he dicho en el programa, recordarla para que sepan lo que está pasando. No es de ahora el asunto. Tan temprano como el 20 de junio, en una entrevista con el SAR de la energía, el señor Josué Colón empezó su expresión en su entrevista diciendo que la exclusividad que tiene New Fortress Energy a largo plazo sobre el manejo del terminal de gas natural de la Bahía de San Juan limita las opciones del gobierno para el suplido de combustible. Pues ahí lo tienen. Que ese contrato lo hicieron precisamente con ese fin. New Fortress se queda con el muelle, con el puerto, y después le damos el contrato para comprarle el gas natural. Ahora, hasta ahora, en esta nueva evento de carta y demás, lo que se menciona es que están violando el contrato que tienen hasta el 26 de suplirle el gas natural a la central San Juan y a Puerto Nuevo, pero nadie ha hablado hasta en este momento que lo mencionan ustedes del contrato que tiene que ver con el puerto de San Juan. Yo creo que ese es el primero que le tienen que quitar. Seguro. Sí, miren, pues se habló muchísimo de las razones por las cuales hubo que solicitarle la renuncia al gobernador Ricardo Rosselló, ex gobernador. Y esta era una muy poderosa, quizás la más poderosa, porque miren en el lío que nos ha dejado, y él ya no está ni por los recuerdos del pueblo de Puerto Rico, pero esto es una situación de las más serias que ha enfrentado el pueblo de Puerto Rico, porque estamos a punto de un colapso del sistema eléctrico, y yo no estoy aquí exagerando notas, de un colapso del sistema de energía eléctrica por el capricho de una compañía privada que se le entregó, al cual aquel gobierno se le Le entregó. regalaron ese privilegio y todos los derechos. Exactamente. Y no es para menos. Y sucede entonces que nos vamos a seguir hundiéndonos con ultimátums y con cartas y más cartas. No, yo creo que hay que tomar acción. Y Estamos en plena época de huracanes, a ellos se les olvidó también, yo no sé por qué. Yo no lo hubiera dado ni 24 horas, pero bueno, ya que se las dieron, lo cierto es que están amenazándonos con que esa tormenta que estaba azotando en Texas venía para acá. pero fíjense cómo son las cosas. ¿Podría la administración venir a decirnos que hay capacidad generatriz disponible? Ujú. Pero técnicamente no la hay, porque no hay combustible para correrla. ¿Y por qué están haciendo relevos de carga? ¿Y por qué están en esta? Ahora mismo se me fue la luz aquí cuando iba a empezar el programa, por eso no sabía si estábamos ya conectados o no. Yo me quedé con... Precisamente me hablaron dos personas que tienen medición neta con los sistemas de energía renovable y están vaciándole las baterías a los que tienen medición neta, porque están jalando toda la energía eléctrica que le es posible para suplir las necesidades del pueblo. O sea que la situación es más crítica de lo que nosotros pensamos, y el hecho de tener luz y quizás con un voltaje bajo y tan inestable ciertamente es una bomba de tiempo. Esto puede desencadenar en un colapso total del sistema eléctrico. Gracias a New Fortress por todas aquellas determinaciones que tomaron aquellos gobiernos como el de Ricardo Rosselló en sus momentos de poder. Ahí están los resultados.
Para cuando tú hablas, déjame, para los amigos que están conectados y compartiendo el programa, cuando hablamos de colapso, ustedes saben que hace poco, para nada más poner un generador eléctrico ¿cómo era? Santa Isabel o en esa área, ¿verdad? En Cuamo, pasamos más de 3 meses, etcétera. Ahora mismo estamos en época de huracanes. Cualquier cosa que pase, que haya un apagón general o haya roturas, ¿verdad? En algunas de estas generadores, ¿de qué estamos hablando al pueblo de Puerto Rico? Porque ustedes saben que una de esas piezas a veces cuesta más de 15 millones, 10 millones arreglarla, repararla nada más, ni nueva. Para empezar, la definición de palabra colapso es un apagón total. Los daños inherentes a ese apagón siempre son impredecibles. Se puede dañar una turbina, se puede quemar un generador, puede haber explosiones en los patios de interruptores. Todas esas cosas podrían suceder gracias a los apagones que podrían producirse en cualquier momento, porque estamos seguros que al momento no hay la generación suficiente. O sea que aquel momento del que se hablaba de que no iba a haber la generación suficiente, ahora no por virtud de que no hay la generación necesaria, porque suponiendo que la hubiera, porque no lo sabemos tampoco, porque esta gente es hermética, no hay el combustible. Y es exactamente lo mismo. Es como cuando usted hace un bizcocho, no le va a quedar como usted lo confecciona si no tiene todos los ingredientes. Aquí si no tiene las unidades disponibles, si no tiene el gas o el combustible disponible, si no tiene las líneas y no sabemos cómo está el sistema eléctrico, porque ciertamente desde siempre que esta gente llegó aquí a hacerse cargo de la fracasada privatización, incluyendo ambas, Luma y Genera, el sistema ha seguido en decadencia cada día más y cada vez más caro. Y lo vamos a seguir viendo más caro y más crítico y más decadente. Van a seguir produciéndose más apagones con la frecuencia que aumentada y la prolongación de los mismos va a ser más larga porque los relevos de carga, gracias a esta situación que nos ha provocado New Fortress, que nos ha hecho el peor acto de sabotaje que compañía alguna en la historia de este país haya pasado. Y yo no estoy aquí argumentando ni tratando de crear histeria. Esa es la realidad. Y nosotros, Ocasio y yo, que estábamos en nuestro trabajo operando el sistema, sabemos de lo que estamos hablando. Y es bueno que el pueblo tome nota y tome la calle y le reclame a esa gentuza que con nosotros no se juega. José Ocasio, y llega en un momento en que el verano es cuando más se utilizan los aires acondicionados y los sistemas por las calores. Por supuesto, y precisamente por eso es que en el momento yo me parece a mí que el gobierno está enfrentando la peor situación que tiene con el sistema eléctrico. Primero, este gobierno que está de turno o sea, puso como frente de guerra el sistema eléctrico de Puerto Rico, y con toda la razón del mundo que la tenían con la compañía que contrataron. Pero se les escapó, dejaron todo igual como lo recibieron. El contrato del muelle, el contrato con una compañía al borde de la quiebra, y nunca hicieron nada. Y ahora tienen un problema que no saben manejarlo, porque con la única presión que pudiéramos estar, vamos a ser relativamente de acuerdo con los 24 horas que le dio hoy que la gobernadora. Pero el problema es que cuando yo digo, le tienes 24 horas para nosotros determinar qué vamos a hacer. O sea, que no tienen nada, no tienen ningún plan de cómo atacar este asunto. Yo espero que se les ocurra algo en las próximas horas, porque depende mucho de cómo va a pasar las cosas en el resto de verano. Y el camino está marcado por dónde es que tienen que caminar de forma efectiva. Y estoy seguro que el pueblo respaldaría una gesta como esa porque las leyes y la razón está de nuestro lado. Yo creo que eso nos acabó el tiempo, pero Sí, yo quisiera que hablaran, si pudieran también darle un mensaje a esos amigos que ahora se dice que le van a cobrar hasta $300 al que tiene las placas solares. Ahora le quieren cobrar eso y entonces los que se salieron del sistema de energía eléctrica para aliviar el bolsillo y se metieron en una deuda de 30 años por $20,000 o más, resulta que ahora si van a pagar 300, tal vez van a pagar más que si hubieran estado conectados. O sea, ¿qué le decimos? no es que tienen que pagar, es que no quieren pagarle por la generación que los que tienen energías renovables y están en medición neta le venden a la autoridad. Es otra cosa.
Sí, pero Eh, leí esta semana, o sea, creo que fue ayer, que ellos quieren facturarle sobre $300 a las personas que tienen las placas, o sea, como si fuera una factura por tener las placas. Y ahí yo quedé como, ¿qué es esto? no, ¿Sabes? me confieso aquí Ah, pues, ignorante de esa información y nada, tendré que voy a buscar buscar la información para poder comentarlo. Sí. José. El planteamiento que hace la directora ejecutiva, porque de boca de ella fue que salió ese asunto, es que el que tiene el sistema de placas en sus casas, pues como no paga el uso del sistema eléctrico. Y todo el que paga su factura que no tiene placa, pues ahí le cobran los subsidios, las contribuciones en lugar de impuestos, todo lo que tiene que ver con la administración del sistema. Y el que tiene las placas no lo paga. Entonces ella pretende cobrárselo, pero pues, pretende decirlo como una cantidad fija. Imagínense. Lo explico de esa manera porque fue lo que escuché. Sí, No sí, significa que yo esté de pero acuerdo una en nada de lo cantidad que ella fija dice. no es lo mismo 50 o 100 pesos que cobrarme 300, porque Por entonces, ¿para supuesto. qué me salí del sistema? ¿Ah? Es Ay, que padre. cualquier cantidad es demasiado, si no es Exacto. cualquier es demasiado. Sencillamente, si estamos usando el sol y yo me salí, no me vengas a fastidiar la vida, porque para algo la gente, ¿sabes cómo decimos? Los ricos pueden pagar, a los pobres le estaban regalando las placas solares. ¿Quién se fastidia? La clase media que se metió en embrollas y en deuda para ahora encontrar que ahora todo es un engaño. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, gracias, José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Ya será hasta el próximo viernes a las 5:30, con el favor de Dios. Linda tarde. Que pasen buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Tengan buenas tardes.